Toda la vida canté, con profesor, sin profesor, siempre fue parte. De repente son como un montón de espacios nuevos y sensaciones. Algo que me impacta mucho es que según cómo entra el aire, cómo sale el sonido. Eso para mí es totalmente novedoso. Y después, esto de hacer tantas veces los mismos ejercicios, mi cuerpo aprendió. Es maravilloso. Este espacio no son clases de canto. Es mucho más que solo la voz. Está todo involucrado. Siento que es un camino más lento, pero mucho más productivo. Me encanta. Este testimonio me fue entregado años atrás por una exalumna que siempre estuvo conectada a su canto y que al encontrarse con el espacio de entrenamiento encontró novedad y aspectos de su voz y de sí misma que no habían sido vistos antes. El entrenamiento siempre nos invita a aprender más sobre nosotros y a superarnos con paciencia y aceptación del momento vocal y personal en que nos encontramos. Lo loco es que toda la vida estamos conectados con nuestra voz, pero cuando habilitamos un nuevo espacio para descubrirla, para explorarla, nos sorprendemos de un aspecto de la voz que desconocíamos y que nos resulta totalmente nuevo. Otra alumna, una alumna que siempre cantó en coros, por ejemplo, ella me decía que su sensación era de que estaba aprendiendo una técnica revolucionaria. Y me encanta, digamos, qué lindo poder sorprenderte con tu propia voz. Como que de repente tenés la oportunidad de conectarte con una parte tuya que te renueva, que te expande, que te trae algo distinto al parecer, pero que es generado desde adentro, ¿no? Eso es algo que me encanta de estudiar canto. Y en mi caso no paro de sorprenderme incluso de mi propio proceso. Siempre hay un aspecto nuevo, o mejor dicho, una nueva vuelta en el espiral. Porque a veces pasamos por un momento en el que encontramos un tipo de sonido, sacamos ciertas conclusiones y seguís entrenando y al tiempo renovás ese concepto, esa idea que tenías de ese aspecto vocal. Ahora lo que me gustaría es agarrar algunas partecitas de esta devolución, que elegí esta devolución porque es una devolución que coincide con otras devoluciones de otras personas. Y bueno, quería como un poco aprovechar para reflexionar, ¿no?, acerca de ciertos puntos en común, y lo voy a hacer con ustedes. Así que, por ejemplo, lo primero que aparece es la sensación de novedad, esta sensación de que aparecen espacios nuevos y una sensación diferente. Generalmente cuando tenemos información previa del canto, y en este caso pienso esto es una persona que suele cantar en grupos vocales, y ahora que conecto pensando en la otra alumna que me habló de lo revolucionario que cantan coros, bueno, hay algo en la grupalidad, ¿no? Y generalmente cuando trabajamos en espacios grupales como coros, como ensambles, el abordaje, digamos, para el director generalmente va apuntado al resultado grupal, ¿cierto? Y se suele trabajar la voz de forma grupal. Es decir, que para conseguir
ciertas sonoridades dentro del repertorio, por ahí se acude como a cierto tip, digamos, a cierto pedido direccionado para conseguir ese resultado sonoro grupal, como pensando en el coro como un instrumento. Entonces, quizás en las indicaciones aparece como una indicación que va al punto, pero que no necesariamente está trabajando al individuo en su totalidad. Yo también he cantado en grupos vocales y muchas veces, para poder responder a los pedidos de los directores, a veces pasaba por encima de mi salud vocal, ¿sí? Y otras veces, ya con un poco más de conocimiento individual, podía apelar y acudir a la información interna que yo tenía para poder darle al director eso que estaba pidiendo. Entonces hay algo del autoconocimiento que es importante a la hora de participar en algo grupal. Y bueno, y generalmente en estas grupalidades por ahí se piden ciertas cosas a nivel respiración, y creo que una de las patas que nos dan, digamos, esta sensación de novedad tiene que ver con la forma en que tomamos aire y cómo eso puede organizar el instrumento de una forma diferente y que nos resulte más placentera al final, ¿no? Hay otra parte de esta devolución que dice, ¿no? Como que lo más loco es que según cómo entra el aire, cómo sale el sonido, y eso le resulta nuevo. Es decir, no está preocupada la persona en ver cómo va a dosificar el aire y cómo va a controlar eso, sino que hay una relación entre cómo tomo el aire y el resultado que viene después a nivel sonido. Bien, continuamos. Después dice: esto de hacer tantas veces los mismos ejercicios, mi cuerpo aprendió. Y al final dice: siento que es un camino más lento, pero mucho más productivo. Cuando llegamos generalmente al canto, o conectamos con el canto, no es una llegada, sino es algo ya bastante esencial nuestro, conectamos desde el sonido, desde la vibración y desde la música muchas veces, la mayoría de las veces. Bueno, voy a obviar esa parte porque también el sonido de nuestra voz hablada, todos los sonidos que emitimos, digamos, son parte. Pero bueno, como llegamos desde este lugar tan expresivo, tan emocional, tan artístico, a veces no nos damos cuenta de que estamos trabajando con todo nuestro ser y que una parte importante y una pata importante de nuestro canto es nuestro cuerpo. Y el cuerpo tiene sus procesos. El cuerpo marca los tiempos. Y con la repetición vas haciendo coordinaciones. Es decir, lo podemos comparar como a ir al gimnasio. Generalmente vos vas al gimnasio, agarras las pesas, haces las sentadillas y por ahí pasa un mes, pasan 2 meses o 3 meses y no ves tantos cambios en tu cuerpo cuando te miras al espejo. Pero lo que sí pasa es que cada vez que salís del gimnasio te sentís distinto, te sentís mejor, te sentís más equilibrado, a lo largo del día tenés un ánimo mucho más copado. Y algo parecido pasa con el entrenamiento vocal. Cuando uno canta y sale del entrenamiento se siente mucho mejor. Y además agreguémosle el extra de que cuando entrenas la voz la estás explorando y la estás descubriendo y muchas veces te estás sorprendiendo de vos mismo. Pero el efecto del entrenamiento funciona muy parecido al gimnasio y los frutos, generalmente cuando decís, wow, esto ya no lo tengo que pensar y me sale, sucede en el tiempo. Y pueden ser años, digamos. En el transcurso uno va incorporando cosas, va descubriendo, va cantando mejor. Pero esos momentos clic pasan después de varios meses o en 3 años, 2 años. Todo va a depender del proceso de cada persona y también de cuánto le dedique fuera del espacio. Bien, sigo un poquito más.
Dice, importante, dice, es mucho más que solo la voz. Está todo involucrado. Y acá voy a interpretar, quizás me equivoque, pero voy a interpretarlo desde también algo que observo en los estudiantes. Es que al principio estamos como muy conectados con nuestra voz por el resultado sonoro, por lo que estamos únicamente escuchando y sospechamos que, que hay algo del aire, que alguien me contó que la respiración es importante y que existen las cuerdas vocales, que vibran. Después me encanta porque hay muchas imágenes que tiene la gente acerca de sus cuerdas vocales, así que si no las conoces te recomiendo que busques algún video en YouTube de cómo son las cuerdas vocales, porque por ejemplo son muy distintas a las cuerdas de una guitarra. Y si ya estudiaste y ya estuviste investigando, seguramente te causa gracia que haga esta aclaración, pero muchos se imaginan las cuerdas vocales como un arpa o una guitarra. Bueno, investigalas. Entonces, a veces la voz se asocia como a estos puntos en particular o simplemente a escucharse, a grabarse y pensar de cómo se oye mi voz hacia afuera. Bueno, te tengo que contar de que no es solo eso, de que hay muchísimos músculos involucrados o que digamos que de alguna manera tienen una influencia sobre tu voz y que son músculos que ni te imaginabas, que la postura corporal es muy importante, que la calidad con que se abre tu boca, tu maxilar al inspirar y al cantar es tremendamente importante, tu lengua, tus labios, y eso pensando de una forma muy acotada, porque tendríamos que pensar en el canto como todo un gran sistema que está en movimiento y que está trabajando de forma coordinada. Y a esto agregale que depende cómo pensás, es decir, a dónde dirigís tu atención y si tenés la capacidad de concentrarte, la cosa va a cambiar. Y además, podemos decir que mientras estás cantando, está presente una emoción que se transmite a través del sonido y que ni siquiera es necesario decir una palabra para que esa emoción se transmita. Y agreguemos que además están jugando las creencias que tenés acerca de tu voz, que las adquiriste antes. Y ahí es donde uno dice, ok, no era solo el resultado, sino que cantar es un siendo el canto y que además puedo conectarme con mi canto primero de una forma interna, a través de sentirme, a través de sentir mi cuerpo, y que toda esa coherencia hace finalmente a ese resultado sonoro. Quizás es complejo esto que estoy diciendo y no estoy segura de que me llegues a entender con lo que estoy diciendo y de la forma en que lo estoy diciendo. Espero que sí. Aunque sea contagiarte algo a través de la emoción que transmite mi voz, a través del micrófono, a través del aire, a través de la vibración, a través del tono en el que te hablo, a través de las pausas y sobre todo a través de la emoción y el sentimiento que tengo acerca de lo que te estoy diciendo. El entrenamiento vocal, que nuevamente le voy a decir, entrenamiento vocal consciente o un entrenamiento con conciencia, es algo que se experimenta y que se vive en el momento en que lo haces y que las conclusiones, los frutos y estos clics que uno siente tan profundos se viven a través de la repetición en el tiempo, que me resulta un poco injusto decir repetición porque cada día
el instrumento se vive de forma diferente. Pero ese conocimiento, esa sabiduría, realmente se va adquiriendo con el tiempo, con la repetición y con el conocer y descubrir y redescubrir el instrumento una y otra vez. Así que bueno, ¿qué decir? No se trata tanto de qué tan rápido conseguís resultados, sino se trata de hacer el camino, de disfrutar de cada paso. Quizás mientras estamos pensando en cuándo vamos a recoger los frutos de nuestro entrenamiento vocal, quizás en un aspecto que no estás viendo, estás creando raíces fuertes, firmes, bases sólidas para que después el árbol expanda y tenga una copa fuerte con hojas fuertes y unos frutos ricos y maduros. Que tengas linda semana.